tenemos un almacenamiento de agua potable en una urbanización, hay dos depósitos, un depósito grande al que llega un caudal de entrada, C sub B, llega un caudal de entrada Q, el caudal es Q todo el rato, con una concentración de cloro de entrada que es C sub B. Entonces, ese agua cae en un depósito, ese depósito está con una concentración de cloro que es C sub 1 y tiene un volumen V sub 1, grande. ¿Vale? Luego, desde ese depósito se bombea la misma cantidad de agua Q para caer a otro depósito más pequeño, digamos que uno es el depósito como de toda la urbanización, el otro es de zonas o de todo el pueblo y el otro es de los barrios, lo que queráis, ¿vale? y entonces el depósito segundo de volumen V2 tiene una concentración de cloro C sub 2. Y hay un caudal de agua, el mismo Q, que se suministra a los consumidores, ¿vale? O sea, podríamos estar pensando que para algunas cosas que los caudales varían y por tanto los volúmenes también variarían porque subiría el nivel de un caudal de un depósito o el otro, pero en este caso, en este problema no nos vamos a centrar en eso y vamos a suponer que ya está en equilibrio, se ha regulado de alguna manera o está bien pensado, bien diseñado y el caudal no nos interesa. Es decir, que el mismo caudal que entra sale y por tanto los volúmenes se mantienen constantes, todo constante. Lo que nos vamos a concentrar es en las concentraciones de cloro, ¿vale? Y en este caso, pues lo que normalmente hace falta es que haya 5 gramos por metro cúbico de agua de cloro para potabilizar el agua. Por tanto, el caudal de entrada, si es 5 gramos por metro cúbico y todo está en régimen permanente, pues el C1 también será 5 gramos y el C2 será 5 gramos por metro cúbico y el agua que les llega a los clientes pues será con concentración C2 y será 5 gramos por metro cúbico. Y todo funciona perfectamente. Pero resulta que hay un grave fallo en el sistema potabilizador y durante un tiempo muy breve, aquí pone 3 minutos, pues me entra una concentración en vez de 5 gramos de 1 kilo, ¿vale? 200 veces más grande de la cuenta. Y luego ya, al cabo de los 3 minutos, pues se restablece la concentración primitiva de 5 gramos por metro cúbico. Entonces, bueno, pues eso es una entrada, en este caso, del sistema. O sea, mi sistema tiene entrada a la C sub B, concentración de entrada, que varía en el tiempo. Normalmente es constante 5, pero aquí vamos a considerar, nos interesa qué pasa cuando de repente varía bruscamente. Y la variable de salida, la salida que a mí me interesa es la C sub 2, la concentración C sub 2. Entonces, ¿cómo varía la concentración C sub 2 cuando se produce ese evento en la C sub B? ¿Vale? Entonces, pues nos piden que obtengamos la función de transferencia de una frente a la otra y luego una serie de cosas que ya no es exactamente modelado, sino que es utilizar las ecuaciones para analizar el sistema. En este caso, pues para ver cuál es la máxima concentración de cloro que se envía a la red, cuánto tiempo tarda en producirse esa máxima concentración a partir del fallo, etcétera, ¿no? Una serie de cálculos. Y aquí nos dan unas ayudas pues para hacer el balance de masa, pues abajo del todo lo tenéis, el cloro que entra menos el cloro que sale, o sea, el caudal multiplicado por concentración de entrada menos concentración de salida, es igual al volumen por la derivada de la concentración, es decir, el cloro que se acumula. Cloro que entra menos cloro que sale es igual al cloro que se acumula, ¿vale? Esa sería la ecuación básica del balance de masa. ¿Listo? Pues vamos allá con el modelado primero y ya digo que este ejercicio nos va a servir un poco para introducir la siguiente parte. Bien, modelado, vamos a ver el modelado de un depósito directamente en el que entra un caudal de entrada que varía en el tiempo y aquí tenemos un caudal ya estamos haciendo como en el ejercicio anterior del intercambiador, estamos ignorando las variaciones espaciales de la concentración. Claro, si entra muchísimo caudal, pues aquí habrá mucha concentración y en el sitio restante menos. Entonces, estamos ignorando esas variaciones. Estamos suponiendo que el caudal, o sea, que la concentración de cloro es homogénea en todo el depósito, pues porque está bien agitado, por ejemplo, ¿vale? Hay movimientos del agua que hacen que eso sea así. Entonces, la concentración que sale, pues es la que hay dentro del depósito, que la consideramos que es una única. Entonces, entra un caudal Q y sale lo mismo, el caudal Q, ¿vale? No estamos ahora trabajando con los caudales, solo con las concentraciones. Entonces, lo que entra, Q
por C sub E, voy a poner el tiempo para que quede claro que eso varía, menos lo que sale, Q por C de T, es igual a lo que se acumula, que es el volumen, un volumen V, por la derivada de C de T con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, si lo aplicamos a nuestros dos depósitos de mi sistema, pues lo que tenemos es Q por CE menos C1 es igual a V1 por C sub 1, que, o sea, la derivada de C sub 1, que sería, como esto es la derivada, o sea, esto, si queréis, transformada de Laplace es V por S por C. Bueno, no porque esto está así, si ahora lo paso a S, sería Q por C E de S menos Q por C de S, o sea, las transformadas de las señales, es igual a V por S C de S. ¿Vale? Esto ya son todo con S. Y ya una vez que ya lo he pasado a S, les quito la S y me quedo directamente con los nombres. V1 S C1. Entonces de aquí sacamos que C1 entre C sub E es igual a 1 entre 1 más V1 entre Q S. El otro depósito sería C1 es su entrada menos C2 es la salida, es igual a V2 por C2 por ese C2, la derivada de C2, y por tanto C2 entre C1 es igual a 1 entre 1 más V2 entre QS. ¿Vale? Estas son las dos funciones de transferencia y como en los depósitos daros cuenta, la concentración del segundo depósito no afecta a la del primero, porque el caudal, en este caso sí que de un depósito cae el agua en el segundo depósito, así que el segundo depósito le entra un caudal con concentración C1 y ahí, bueno, pues dentro tiene una concentración C2, pero la concentración C2 no hace nada sobre la concentración C1. Es decir, que estos dos depósitos, estas dos funciones de transferencia, que serían C1 frente a C sub B en el primer depósito y C2 frente a C sub 1 en el segundo depósito, están en serie. ¿Vale? Así que lo que tenemos es, mi sistema tiene C sub B, primer depósito, 1 entre 1 más V1 entre QS, y esto es la concentración 1, y luego 1 entre 1 más V2 QS, y esto es la concentración 2. Este sería el modelo de mi sistema, que es muy parecido al modelo que teníamos de dos depósitos con los niveles, en el cual teníamos las alturas en un depósito, las presiones en un depósito y en el otro, cuando iba pasando un caudal, ¿vale? Es parecido. Bien, con los valores que nos han dado, esto sería la función C1 frente a C sub B, esto sería C2 frente a C sub 1, ¿vale? Las funciones de transferencia que estaban ahí, ¿vale? Y si ponemos los valores numéricos, pues los valores numéricos V1 frente a Q con los valores que había, esto sale 10 y este de aquí sale 2, ¿vale? Para ponerles ya numéricos. Por cierto, los valores numéricos, como tenemos gramos por metro cúbico y metros cúbicos por hora de caudal, pues el caudal son metros cúbicos por hora y luego son gramos por metro cúbico. Al final, estos, si miráis las unidades, veréis que estos son 10 horas y estos son 2 horas. O sea, las unidades de estas constantes, V2 frente a Q, V1 frente a Q, resulta que son horas. Esto de aquí son gramos por metro cúbico, las unidades, todas las de aquí, y esto de aquí son horas. ¿Vale? Esto también son gramos por metro cúbico. ¿Vale? Esto de aquí son horas, por ahora simplemente es una curiosidad, aunque ahora enseguida veréis que, bueno, pues que tiene su cierta importancia. Entonces, ahora ya tenemos el modelo. La función de transferencia del conjunto sería esta por esta, ¿vale? O sea que si quisiéramos responder a la pregunta que nos hacían, C2 frente a C sub B sería 1 partido entre 1 más 10S, 1 más 2S, y ya está, ¿vale? Esta sería la función de transferencia. Es una función de transferencia de segundo orden, es decir,
un polinomio, una constante en el numerador y el denominador tendría cosas con s cuadrado, cosas con s y cosas con 1, como los que nos han salido en el Garrobot y en el útil de apriete. ¿Veis que igual que en los primeros días de modelado nos salían muchas funciones de transferencia con un polinomio de primer grado, ahora nos salen con un polinomio de segundo grado y distintos sistemas tienen funciones que tienen la misma forma matemática, ¿vale? Eso va a ser importante. Pero bueno, por ahora ya tenemos esto y ahora vamos con el análisis. Entonces, queremos saber cómo es la respuesta ante un impulso. Entonces, si tenemos una concentración de 5 gramos por metro cúbico constante, sub E es igual a esto, entonces la C sub 2 será igual a 5 gramos por metro cúbico constante, ¿vale? Si estamos en régimen permanente, las concentraciones son iguales a la entrada y a la salida. Sin embargo, la C sub E que tenemos es así. Bueno, la voy a dibujar no exactamente a escala, ¿vale? Es así. Entonces, durante 3 minutos, que es un veinteavo de hora, durante 3 minutos, estos son 5 y estos son 1000. ¿Vale? Entonces, durante 3 minutos hay un incremento de 995. ¿Vale? Esta es la entrada especial. Es decir, que la entrada va a ser una entrada constante más 995 extra durante un veinteavo de hora. ¿Cómo represento yo matemáticamente esta señal? Pues esta señal la podría representar pues como un pulso que dura ese tiempo y se puede encontrar la función matemática de este pulso, ¿vale? Pero primera cosa interesante que voy a contar que luego vamos a aplicar, ¿por qué voy a poner exactamente esta forma? Si más adelante, como sabremos interpretar esto de las horas, nos daremos cuenta de que 3 minutos es poquísimo tiempo. 3 minutos en mi sistema es muy breve. Entonces, no me importa la fidelidad de poner exactamente esta forma de onda, sino que yo la puedo aproximar por algo que me resulte más cómodo de manejar, ¿vale? Bueno, además el accidente podría haber sido que durante 3 minutos entran 1 kilo por metro cúbico, o el accidente podría haber sido que la persona de mantenimiento se le ha caído el cubo de cloro al primer depósito y entonces de repente hemos tenido mucho más cloro. Hemos tenido una entrada de cloro de todo el cloro que hay aquí dentro extra, ¿vale? Estos son 995 gramos por metro cúbico. Habría que ver con el caudal, con el tiempo que ha habido los 3 minutos, cuánto cloro ha entrado de más, ¿vale? Entonces, no me importa tanto la forma exacta de la función, sino pues representar que durante muy poco tiempo ha habido un incremento grande. Y eso matemáticamente se puede representar con una función que es un impulso, delta de Dirac, que tiene teóricamente duración 0 en vez de 3 minutos, 0, ¿vale? Y luego altura infinita. Es decir, durante 0 tiempo es infinitamente alta. En vez de durante 3 minutos es 995 de alta. Y ahora diréis, bueno, ¿y cómo represento yo entonces el valor? Pues lo que se hace es que el área debajo de esta señal, que es 0 de anchura por infinito de altura, está indeterminada, pues el área la defino y digo que este caso es 49,75, ¿vale? Que es 995 por un veinteavo, ¿vale? Esta es el área. Entonces, el caudal de entrada es igual a 49,75 por una función que se llama delta de t, ¿vale? Esto es una delta. ¿Vale? Bueno, pues la transformada de Laplace de esta señal se mira en las tablas. Ya digo que no vamos a hacer cosas de transformadas de Laplace, pero nos vamos a basar en ellas, nos vamos a basar en esas transformadas. Y la transformada de Laplace del impulso, la transformada de Laplace de la delta de t unitaria, es igual a 1. Entonces esto es 49,75 por linealidad, ¿vale? Eso es la c de t. Y con la definición de función de transferencia, el c sub 2 de s será igual a 1 partido entre 1 más 10s, 1 más 2s por c sub e de s, ¿vale? Que como es esto, pues c sub 2 de s es igual a 49,75 partido entre 1 más 10s, 1 más 2s. Entonces, una vez que ya tengo la transformada de Laplace de la salida, ahora le haría la antitransformada, que tampoco tenéis que saber hacer, pero simplemente es buscar
esto en unas tablas y mirar cómo es la función del tiempo, punto, nada más es eso, ¿vale? Cuando esto es complicado, descomponerlo en fracciones sencillas para poder buscarlo en las tablas, eso tampoco os lo vamos a pedir, son ejercicios de matemáticas, manipulaciones de pues, funciones racionales, entonces no lo vamos a necesitar, pero que penséis, esto si yo lo quisiera hacer, me lo leo en un libro de matemáticas o en el libro de control, que hay un capítulo de transformadas de Laplace y lo podría hacer perfectamente, es decir, yo ya tengo la transformada de Laplace de la función y ahora quiero ir a la función del tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Descomponiendo y aplicando lo que hay en unas tablas. Y linealidad es laborioso, pero lo hago. Entonces, eso nos lo saltamos. Yo ya lo tengo hecho por aquí. Y bla, bla, bla. Bueno, al final queda que c sub 2 de t es igual a... En realidad me van a quedar dos fracciones, si esto descompongo en fracciones simples, una que es no sé cuántos partido entre 1 más 10s y otra que es no sé cuántos partido entre 1 más 2s. Bueno, pues el c2 de t va a tener dos componentes, una que viene de la fracción del 1 más 10s en el denominador y otra del 1 más 2s en el denominador, ¿vale? Y queda 49,75 partido entre 8 por e a la menos t entre 10 menos e a la menos t entre 2. Es decir, que esto de aquí me sale una función que son dos exponenciales negativas, ¿vale? Con el numérico que aparecía aquí, me aparece aquí. Es decir, una exponencial negativa, ¿vale? Es una función que decae y si el número este es muy grande, cae muy despacio y si este número es muy pequeño, cae más deprisa, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí esto simplemente es una representación matemática de unas funciones, ¿vale? Entonces, esa representación matemática es de estas funciones y el procedimiento es el de análisis. Recapitulando, tengo la relación entre las transformadas de Laplace, de la entrada y la salida. Entonces, cojo la función de entrada, que es la que sea, en este caso un impulso, que es la que me interesa. Podría ser cualquier otra cosa, una senoidal, lo que sea. En este caso es un impulso. Ese impulso, esa señal de entrada la transformo. Ya tengo la transformada de Laplace. Multiplico por la función de transferencia. Ya tengo la transformada de Laplace de la salida, ¿vale? Y como lo que quiero es, como es la salida, la función temporal, hago la antitransformada y ya tengo la función de la salida. Es decir, que he pasado de una entrada, ¿vale? En realidad, una entrada que es una representación idealizada de la entrada que realmente tengo, he pasado a una salida, ¿vale? Ya he analizado el sistema, sé cómo es la salida frente a una entrada que me han dado, ¿vale? Bien, y una vez que tengo hecho esto, pues ahora aplicaríamos las cosas de matemáticas de coger esa función y hacerle lo que queramos. Por ejemplo, me cabe en la misma, parece que no mucho. No mucho. Bueno, sí, total. Como tengo espacios libres. Por ejemplo, ¿que quiero saber el máximo? Pues diría máximo de la C2 de t. Pues lo que tengo que hacer es derivada de C2 con respecto de t de C2 de t, igualarla a 0. Entonces, de aquí sacaría que eso sucede en t igual a 4 horas, ¿vale? Y sustituyendo C2 en 4 horas, me saldría que es 3,33 gramos por metro cúbico, ¿vale? A partir de aquí, C2 de t, quiero saber, de esta función quiero saber cosas. Entonces, la puedo dibujar, la puedo representar gráficamente entera, ahora lo haré. O quiero saber el máximo, pues ya es matemáticas, derivada con respecto de la función con respecto al tiempo, la igualo a 0, para qué valor de t eso es máximo, al cabo de 4 horas, cuánto vale la concentración al cabo de ese tiempo, pues sustituyo la C2 de t, la t por 4, y me sale 3,33 gramos por metro cúbico. Alguno estará pensando, ¿cómo puede ser más baja si lo normal era 5? Pues bueno, no, es que es 3,33, daros cuenta de cómo hemos definido la entrada. La entrada la hemos definido como incremento por encima de 5. Entonces, el 3,33 es lo que sale de más por encima de 5, ¿vale? Entonces, la concentración sería en realidad 8,33. Y ahora sí que voy al dibujo un poco final de la cosa, resumiendo.
Teníamos por aquí la concentración de entrada. Aquí tengo el primer depósito, 1 partido entre 1 más 10S. Luego tengo la C sub 1. Aquí tengo el segundo depósito, 1 más 2S. Y aquí tengo la concentración C sub 2. Entonces, este análisis lo que hemos hecho ha sido, pues que esta entrada la hemos representado de forma cómoda como una constante 5 más un impulso de 49,75 de altura y hemos hecho una serie de cuentas y con las cuentas hemos sacado el AC sub 2 y hemos sacado que al cabo de 4 horas, pues esto es el 5, ¿vale? Y al cabo, este es el tiempo cero, esto está igual a 0, el momento en que se produce el impulso, ¿vale? Y al cabo de 4 horas, pues esto es 8,33, ¿vale? ¿Qué forma tiene la función en medio? Pues se trataría de dibujarla, ¿vale? Como tenemos la función matemática, pues la podríamos dibujar. Ya os la dibujo yo, ¿vale? Entonces el dibujo de la función hace una cosa así, ¿vale? ¿Y cómo es la C sub 1? Pues mismo análisis podríamos haber cogido y haber representado cómo era la variación de C sub 1. C sub 1 nos sale algo así. Empieza por 9,975, ¿vale? O sea, es 5, sube hasta 9,975 y luego sigue siendo 5 otra vez, ¿vale? Y va decayendo, ¿vale? Curiosamente, por dibujar alguna cosa, si dibujamos la tangente en el origen, esto de aquí son 10 horas. Bueno, no esta escala, ¿vale? O sea, este número de aquí me aparece aquí. Es una indicación, pero esto lo digo como curiosidades, es decir, que parte de esta forma de la curva yo la puedo más o menos, si tengo una cierta idea de cómo son las funciones, puedo verla en la función de transferencia. Esto es una cosa que haremos después. No vamos después a sacar la forma funcional de la función. No vamos a decir que C1 de t es igual a 49,75 por 1 entre 10 por e a la menos t 10. Esto sería la función si lo hubiéramos analizado más 5. Esta función directamente la vamos a dibujar, sino que lo que queremos es ver unas características, ¿vale? Y entonces, a la hora de ver esas características, pues a veces con mirar la función de transferencia nos va a bastar, ¿vale? Y la C2 de t, como habíamos dicho antes, la C2 de t es igual a 49,75. Esto es la gráfica que yo he representado, que sería esto, en la página anterior. ¿Vale? Pues esto es un análisis. Yo tengo un modelado, he sacado las funciones de transferencia y una vez que tengo el modelado, si me dan una entrada, la que me interese a mí saber cómo se comporta el sistema, método de la transformada de Laplace es multiplicar señales por funciones de transferencia y hacer la antitransformada. Eso no lo tendréis que saber hacer, pero si veis qué es lo que se haría, manipulaciones matemáticas, y con esas manipulaciones llego a las funciones. Puedo llegar a las funciones. Una vez que llego a las funciones, ¿qué puedo hacer con ellas? Dibujarlas, analizar dónde tienen máximos, lo que quiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Nos vamos a fijar en características de estas señales. Cuánto tiempo tardan en llegar al permanente, cómo es la forma de llegar al régimen permanente. ¿Y qué queremos hacer? Pues no queremos sacar estas funciones matemáticas, que es un rollo, sino que nos queremos fijar en estas funciones de transferencia, en estos numericos y otras cosas, para directamente, sin hacer ninguna cuenta, sacar las características que nos interesen. ¿Vale? Y bueno, un extra bonus, aquí un comentario. Alguien puede pensar, pero bueno, ¿cómo puede ser que se pase directamente la concentración de 5 a 9,975, ¿vale? De golpe. Bueno, pues en realidad, si aplicamos una lupa, poner una lupa verde, aquí, en realidad lo que está pasando es esto. Vamos a volver al sistema como era. Tenemos 5. Entonces, empezamos a subir, bueno, no voy a hacer la escala, y subimos hasta 1000. Estamos en 1000 durante 3 minutos y luego volvemos a bajar hasta 5. ¿Vale? Entonces, la señal, la salida, esto de aquí, bueno, voy a ponerlo con 2 colores, esto es la C sub de t en el tiempo,
no aproximada, sino esta era una aproximación y esto es como es realmente. Y ahora voy a poner la C1 de t. Entonces, la C1 de t primero es 5. ¿Qué pasa cuando hay 1000? Pues pasa que esto empieza a subir. Entonces, cogiendo la función de transferencia, ante una entrada que es subir a 1000, yo podría sacar qué forma tiene la función. Y la función tiene una forma que es que sube y al final, después de mucho tiempo, acabaría valiendo 1000. Si yo hubiera estado manteniendo 1000 todo el rato, al final acabaría teniendo 1000 en el depósito. Pero cuando había empezado a subir, al cabo de muy poco tiempo, ya vuelvo a aplicar 5. Entonces esto vuelve a caer. Muy lentamente va cayendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí había subido solamente hasta el 9,975, ¿vale? Y luego ya baja. Y este tiempo de aquí, estos son 3 minutos, y el tiempo, esto es nuestra escala, ¿vale? El tiempo de esta parte de aquí, este tiempo de aquí, son 10 horas, del orden de 10 horas. Es decir, que estos 3 minutos son una miseria frente a estas 10 horas. ¿Para qué me voy a preocupar en mirar cómo son los minutos? Pues supongo que es tiempo cero y hago las cuentas de manera aproximada. Esto son abstracciones otra vez. Es decir, las señales reales no cambian instantáneamente de un valor a otro, pero es mucho más cómodo manejarse con una señal que cambia instantáneamente porque su transformada de Laplace es más fácil, ¿vale? Pues eso lo vamos a hacer. Vamos a coger señales que son idealizaciones, abstracciones de cosas que pasan, un cambio brusco, un salto o lo que sea, una variación gradual, y nos vamos a quedar con versiones sencillas. Esas serán nuestras entradas, las multiplicaremos por la función de transferencia para ver cómo son las salidas. Y en lugar de hacer ese proceso en cada caso, lo que vamos a hacer es analizar para sistemas de un determinado tipo y entradas de un determinado tipo, que son las que me interesan, cómo son las salidas directamente, o sea, aprender cómo son esas salidas, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en las siguientes lecciones. Eso es lo que va a consistir el análisis.